Hoy damos la bienvenida a Lucía Redondo, nutricionista y dietista de formación, con varios másters en su haber y un doctorado en aceites y especias. Además, es bloguera, comunicadora e influencer. Tiene un currículum tan largo que prefiero parar aquí porque si no, no llegaremos a la cápsula de hoy. Lucía, junto a su pareja Jesús Sánchez, nos ayudaron enormemente a sacar adelante el manual de alimentación saludable en fibrosis quística a finales del 19 y luego a presentarlo en mayo de 2020. Lucía, buenos días y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas, un placer estar aquí. Bueno, hoy Lucía está aquí para colaborar una vez más con nosotros en esta cápsula de alimentación saludable en fibrosis quística. Lucía, en el manual se dice que las personas con fibrosis quística, al igual que el resto de la población, tienen que seguir una alimentación saludable, aunque deban atender algunos condicionantes de su enfermedad lógica. ¿Qué se entiende por alimentación saludable? Y a este respecto, ¿por qué es mejor lo que no comemos que lo que comemos? Hay que tener en cuenta que esos productos que muchas veces inundan las estanterías de los supermercados y nuestras cocinas, en algunas ocasiones, de productos ultraprocesados, cargados de aditivos, de grasas perjudiciales, de azúcares, al final sabemos y los estudios muestran que a la larga tienen efectos muy deleterios para nuestra salud. Entonces, no se trata de comer por comer y comer mucho porque hay que comer muchas calorías, ¿no? Sino se trata de, se puede comer mucho y muchas calorías, pero en formato de alimentos saludables, porque tenemos que cuidar a nuestros pacientes, tenemos que cuidarnos. Entonces, no vale cualquier cosa. Vale. Oye, últimamente se está insistiendo mucho en el azúcar añadido, que es perjudicial para la salud, también para las personas con fibrosis quística, por supuesto, y además sabemos que muchas de ellas debutan con diabetes a medida que evoluciona la enfermedad. Por tanto, ¿por qué el azúcar añadido, ese sobrecito de azúcar en el café, la bollería y estos productos procesados, por qué es perjudicial para nuestra salud? ¿Y qué alimentos nos pueden ayudar a endulzar esos platos de forma más saludable? Bueno, primero tener en cuenta que la glucosa, que es un hidrato de carbono sencillo, que es el principal componente de ese azúcar, bueno, uno de los componentes, la glucosa cuando la ingerimos sube los niveles de nuestra glucosa en sangre. ¿Qué pasa si tengo los niveles altos de glucosa en sangre todo el día? Porque estamos todo el día comiendo, que si galletas, que si bollería, que si, ¿no? Glucosa alta todo el día. La glucosa elevada hace que se estimulen procesos inflamatorios, que el sistema inmune se ponga en activo y que se genere más inflamación. Eso a la larga provoca inflamación crónica de bajo grado y esa inflamación crónica de bajo grado está presente en la mayor parte de patologías crónicas de nuestra sociedad. Entonces, el abuso ya no solo es el azúcar o los azúcares, sino es el abuso también de hidratos de carbono que van a llegar muy rápido a la sangre, esa glucosa, y van a subir los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué podemos utilizar? Realmente es cambiar la forma de comer, cambiar y adaptar el paladar, porque no necesitamos esos sabores tan intensos. Ahora, es mucho mejor, muchas mejores opciones, pues ir a utilizar fruta seca, por ejemplo, como dátiles, uvas pasas, orejones, ¿no? Ese tipo de alimento, aparte de tener, sí, que tiene azúcares, pero bueno, tiene otras cosas, tiene su fibra, tiene sus vitaminas, minerales y sobre todo acompañarlo en un contexto en el que haya otros alimentos que también ayuden. Por ejemplo, solo una combinación de unas uvas pasas, si se acompañan con grasa en la misma comida, grasa buena, el impacto en la glucosa no va a ser tan rápido, va a ir absorbiéndose más lentamente. Vale, interesante, interesante. Oye, el manual toca muchos aspectos de la alimentación y habla de algunos alimentos que merecen especial mención, como la leche, las harinas, el aguacate, la sal, aguacate, si no me equivoco, es una de esas grasas saludables que has comentado. Me llama la atención que las especias tengan un apartado especial en el manual y tú tienes un máster en especias. Cuéntame, ¿por qué son tan importantes las especias?
Las especias creo que para todos, para todos, que es algo mediterráneo que hemos perdido. Las especias nos aportan una gran carga de antioxidantes y de compuestos que tienen las plantas que nos ayudan a, por un lado, controlar y mejorar nuestra microbiota intestinal, que sabemos que está detrás de muchas patologías y que tenemos que cuidarla. Otra nos aporta antioxidantes y elementos antiinflamatorios que vamos a absorber y nos van a ayudar en nuestros tejidos. Por lo tanto, y aparte de que nos aportan sabor y otros elementos, ¿no? Por lo tanto, creo que es una gran ayuda. Luego, por ejemplo, si cocinamos con aceite, con una sartén, añadir romero, que es una de las investigaciones que hice para mi tesis doctoral, bueno, pues sabemos que ayuda a proteger de la oxidación. Ayuda a que no se oxida tanto ese aceite. Ya que estoy, ¿lo pones el aceitito en la sartén y lo echas directamente el romero encima del aceite? ¿Cómo lo haces? Eso es, sí, pones el aceite perfecto. Y directamente el romero. Idealmente romero en polvo, pero si no también puede ser la ramita de rama. Qué interesante, qué bueno. Vamos a ver, en ciertos momentos la enfermedad evoluciona y las personas con fibrosis quística pues tienen dificultades, ¿no? Para no perder peso o incluso para ganarlo. No vamos a entrar en esto ya que los médicos tienen la última palabra, pero desde la nutrición, desde una alimentación, ¿cómo podemos ayudar en estos momentos? Es decir, ¿cómo podemos enriquecer los platos de una forma saludable? Añadir un buen chorrito de aceite de oliva virgen, yo creo que sí es una de las maneras. Extra, por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes aconsejar? ¿Qué otros alimentos? Muy bien, pues ahí tenemos que buscar fuentes de alimentos muy calóricos, pero saludables, ¿no? Siempre en ese pretexto. Mira, son muy, muy interesantes las pastas, las cremas de frutos secos. Se sabe, hay estudios en los que han visto que si tú te comes una almendra entera, la masticas y la tragas, hay una buena parte de la grasa que en realidad no la absorbes, que la eliminamos por las heces, queda intacta en las heces. En cambio, cuando comes esa misma almendra triturada en forma de puré, no hay grasa en las heces, es decir, que la aprovechamos mucho más. Por eso ya no solo es que estamos aportando pues, una cantidad de fruto seco más alta, sino que estamos aportando fruto seco en una forma en la cual lo vamos a aprovechar mucho más. Entonces, añadir esas cremas de almendras, de anacardos, del tahín, que es una crema de sésamo, nos ayuda, eso lo podemos añadir a purés encima de una tostada, hacer salsas, por ejemplo, realmente es muy versátil, nos puede ayudar en muchas Lucía, ¿esto es aquello que vemos en las pelis americanas de la crema de cacahuete? Sí, parecido a la crema de cacahuete. Es verdad que la crema de cacahuete es de las que menos me gustan porque el cacahuete es una leguminosa, entonces tiene muchos más componentes antinutritivos y a nivel de la mucosa intestinal es un poquito más delicada, es mucho más seguro pues, el ir a estas otras que he mencionado, pero sí, ese concepto sería el mismo. Luego tenemos otras opciones como el aguacate que has comentado, incluso grasa láctea, se puede utilizar grasa láctea siempre, o lácteos enteros, pero siempre y cuando sean lácteos de buena calidad. No olvidemos que en la grasa es donde se van a acumular residuos tóxicos que puedan haber sido ingeridos por el animal. Entonces, ahí sí que optar por algún producto lácteo ecológico o mantequilla, por ejemplo, pero que sean de buena calidad. Al final la base es esa. Claro. Oye, ya para finalizar, ¿qué recomendarías a las personas que nos escuchan, además de leer nuestro manual, que está en nuestra web, qué cambios podrían ir haciendo para cambiar esa dieta no muy saludable para que al final sea un hábito de alimento saludable y además de vida, ¿no? ¿Qué pasos podrían ir dando? Pues el más importante que siempre decimos es que nuestra casa tiene que ser un templo de salud. Entonces, el primer paso es dejar de comprar. Si tenemos unas magdalenas, unas galletas en casa, es muy difícil no comerlas porque está rico y nos llama, y además nos han dicho que hay que comer grasa, hay que comer más, y entonces eso es lo que nos va a llamar y vamos a ir. Entonces hay que hacer una reestructuración familiar y tenemos que estar todos a uno y todos de acuerdo para dejar de comprar determinadas cosas que no nos interesa y comprar estas otras, por ejemplo, pues la crema de almendras que acabo de mencionar o estas otras alternativas que nos van a ir mejor. De esa manera, cuando en casa ya tenemos los alimentos saludables y vamos comiendo ese tipo de cosas, nos lo podemos permitir comer de forma más extraordinaria estos alimentos ultraprocesados, pero que ya sea fuera de casa y que sea en situaciones concretas y especiales.
No dejarlo lo vamos a saborear más así. ¿Crees que podríamos resumirlo con aquella frase que pone el manual de más mercado, menos supermercado? Eso es, ese sería un poco el Bien, resumen, ¿no? de colofón, sí. Perfecto, Lucía. Pues muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Creo que son consejos súper, súper interesantes para hacer ese cambio, para estar un poquito más saludable. Yo, después de conoceros, después del manual, lo hice y funciona. Y animo a todo el mundo que lo pruebe porque vale la pena. Lucía, muchísimas gracias. Recuerdos a Jesús y a ver si podéis venir a Mallorca a hacer esa presentación que se nos quedó pendiente por el COVID. Ojalá, un placer siempre colaborar con vosotros. Muchas gracias, Lucía. Hasta luego. Hasta luego.